Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Qué gusto el poder estar con ustedes en una clase más en este curso de las leyes de Teshuvá de Maimónides. Nos encontramos ya en la clase número 13 de este curso. Ya llevamos un ratito estudiando, gracias al Eterno, este curso que nos está permitiendo profundizar más con respecto al tema del arrepentimiento y cómo podemos encauzar de nuevo nuestra vida a la vida monoteísta, tomando en cuenta estos pasos a seguir para el arrepentimiento. Eh, Como ya lo hemos visto, abordamos el libro de Yonah, lo estudiamos, profundizamos y la clase pasada comenzamos propiamente ya el capítulo 1 del libro de Leyes de Teshuvá de Maimónides y apenas hicimos la primera reflexión, hicimos el primer comentario sobre digamos que el índice 1.1 de este capítulo primero, que hablaba sobre la expresión si una persona transgrede una mitzvah de la Torah. Hacíamos la clase pasada la explicación de qué es una mitzvah, qué es transgredir, porque era necesario, y si se dan cuenta en el libro, existen ya 3 hojas solamente para abordar esta primer parte. Se extiende bastante con respecto a esta enseñanza, con respecto al análisis de estas dos palabras. Y bueno, que a mí me ha parecido interesante que también nosotros con otras fuentes fortalezcamos, mejor dicho, la, la, este, la enseñanza para poder comprender este concepto de mitzvah que dijimos la clase pasada es mejor definida como la expresión de la voluntad de Dios. Es lo que espera Dios que haga una persona en este mundo. Es lo que se espera de uno, no es lo que Dios espera de uno. Y cuando hablamos de transgredir es no por necesariamente nuestras cualidades personales, que pueden ser positivas o negativas, sino simplemente por la propia acción de transgredir, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, es que yo soy así, así nací y así me moriré, y la realidad es de que tenemos la posibilidad de cambiar, de transformarnos, y no son nuestros atributos de carácter los únicos que toman la decisión, sino lo que realmente Dios sanciona es la violación al mandamiento, no el atributo que gobierna tu cuerpo, tu mente o tu personalidad por hacer las cosas que haces, sino la violación directamente al mandato. Hoy vamos a continuar estudiando en esta parte, vamos a seguir avanzando en este mismo inciso 1 con respecto a los demás conceptos que se encuentran en el mismo. Yo voy a avanzar hasta el primer punto y seguido que existe en este inciso. Y dice así, si una persona transgrede una mitzvah de la Torah, intencionalmente o sin intención, al descuidarse de realizar un mandamiento positivo o al violar un mandamiento negativo, debe arrepentirse. Si una persona transgrede una mitzvah de la Torah, ya sea intencionalmente o sin intención, aquí está abarcando los dos tipos de transgresiones o los dos tipos de faltas que podríamos cometer. Sin intención es regularmente cuando uno es ignorante de que está cometiendo una transgresión, y con intención es cuando uno tiene evidentemente todo el conocimiento de causa y aún así está ejecutando. Y dice, al descuidarse de hacer o de no hacer, y eso también es importante. Realizar un mandamiento de hacer o violar un mandamiento negativo. Al descuidarse del hacer, es decir, que no hizo algo o que hizo algo que no debía. Y esto es algo que debe uno de comprender bien, porque no nada más se trata de las cosas que hago, sino también se trata de las cosas que no hago. Son de las cosas que no hago. En el caso, hay que contextualizar y poder desarrollar muy bien este tema. Estamos estudiando un libro que habla sobre la Teshuvá para el judío, pero que de este se puede extraer una enseñanza para el no judío. Y es por ello que debemos de ponerlo en contexto, en perspectiva.
Para el pueblo judío existen 248 preceptos de hacer, de practicar, los conocidos preceptos positivos. Y existen otros 365 que son preceptos negativos, es decir, de no hacer, de restringirse, de no ejecutar. Para el caso del Benei Noah, para el caso del monoteísta, de la persona que no es judía, existen 7 leyes generales, 7 órdenes de leyes generales, de las cuales 6 son de no hacer. Es decir, que la mayoría de los preceptos para el Benei Noaj son de restricción, salvo uno que es de hacer. ¿Quién me puede decir cuál es el de hacer? El positivo. Establecer sistemas de justicia eficientes. Ok. Ujú. ¿Está bien, Luis? ¿Iba a decir esa? Sí, esa, cortes de justicia. Sí. Perfecto. Establecer leyes y cortes de justicia. Exacto. Los demás son negativos, es decir, son de no hacer. Son de no matar, no idolatrar, no blasfemar, no robar, no comer miembro de animal con vida. Pero el que es positivo es establecer leyes y cortes de justicia. Por lo tanto, hay que poner esto en perspectiva, ¿de acuerdo? Ahora, para el pueblo judío, cada precepto de hacer y de no hacer, al ser violados, tienen un castigo. Tienen un castigo delante de la Torah. Y dependiendo la transgresión, es el castigo que el Yehudí va a recibir. Si ya fue por comer algo prohibido, por tener relaciones sexuales ilícitas, por hacer algún tipo de acto de herejía. Cada uno de estos, por robar también, cada uno de estos tiene un castigo distinto que la halajá judía marca propiamente y que no son objeto de estudio para este curso, ¿de acuerdo? Es decir, no los voy a profundizar porque nuestro foro no es de judíos. Todos los que estamos aquí presentes somos neomonoteístas, somos personas no judías que estamos aprendiendo de la Torah. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad frente a los preceptos del Benei Noah y cuál es su castigo? En yuxtaposición, es decir, a diferencia de el pueblo judío, que existen diferentes castigos para diferentes tipos de transgresiones, para el no judío, en general, el castigo por la transgresión a un precepto es la pena de muerte. En general, el castigo para la transgresión a uno de los preceptos es la pena de muerte. Es decir, que cuando aquí dice el texto, ya sea realizar un mandamiento positivo o al violar un mandamiento, al no realizar, perdón, un mandamiento positivo o al violar un mandamiento negativo, ¿qué estamos aquí diciendo? Que cuál es el castigo por hacer este tipo de transgresiones para el no judío. La Torá enseña que es la pena de muerte. Entonces, Israel, me estás diciendo que si yo no cumplo alguno de los 7 preceptos, vas a venir y me vas a fusilar, me vas a matar, me vas a colgar, me vas a meter a la guillotina, o va a venir un tribunal rabínico a asesinarme, a matarme por mis transgresiones. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Suena tan radical. ¿Y por qué es así? ¿Por qué para el pueblo judío existen diferentes tipos de castigos, diferentes tipos de sanciones, dependiendo el tipo de transgresión? Y para el no judío solamente es algo muy, muy lineal, muy general, el agarrar y decir muerte, ¿no? Agarrar y decir pena de muerte. ¿Por qué es así? Bueno, primero,
para poder entrar a ese tema, que de lo que estamos hablando hoy es la responsabilidad y el castigo. La clase pasada hablamos de la mitzvah y la transgresión, y ya que comprendimos que es una mitzvah y que es una transgresión, ahora hay que hablar de la responsabilidad y el castigo al transgredir, ya sea por hacer o no hacer, una de las mitzvah que le corresponden al no judío. Y acabamos de decir que es la pena de muerte, el castigo por la transgresión a una mitzvah de no hacer o de hacer es la pena de muerte. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así y para el judío no es así? Bueno, primero tenemos que comprender cuál es el objetivo, cuál es la misión de cada una de las identidades espirituales en este mundo. Para el judío, su objetivo es revelar la presencia de Dios en el mundo físico. ¿A través de qué? De la observación de sus preceptos. ¿A través de qué? De la observación de sus preceptos. Porque la misión del pueblo judío para este mundo es ser una luz para las naciones, iluminar a las naciones, revelar la divinidad, la presencia de Dios en este mundo, instruir a las naciones en el sendero de la existencia del Creador, a reconocer cuál es el propósito de cada una de las existencias para así poder revelar esa divinidad en este mundo. Sin embargo, para el Benei Noah, la misión no es la de revelar a Dios en este mundo, sino la misión del Benei Noah es hacer de este mundo una morada para Hashem. Hacer de este mundo una morada para Hashem. Entonces, Israel, explícame qué tiene que ver esto con que al judío se le dé la oportunidad de reivindicar, de poder recibir un castigo distinto al del Benei Noah, que solamente es la pena de muerte. Bueno, primeramente, lo que hay que responder es, ¿se aplica hoy en día la pena de muerte al no judío por la transgresión de un precepto? La respuesta es no, no se aplica la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones de Talmud, las condiciones toránicas para poder ejercer ese tipo de juicios. Se requiere de la existencia de un templo, se requiere que el pueblo judío esté ocupando la tierra de Israel bíblica, que esté bajo el gobierno de una monarquía davínica, que no es el caso. Actualmente existe un Estado de Israel, pero es un Estado político. El pueblo de Israel se encuentra disperso alrededor del mundo y muchos no se encuentran practicando aún su judaísmo. No ha llegado Mesías, el Mashiach, no ha habido esta instauración del gobierno toránico y no existe un templo, un Betamikdash, en donde se pueda establecer que todas estas condiciones existen para poder hacer o aplicar tal cual este castigo. Entonces, ¿a qué se refiere la Torah hoy en día a la aplicación de la pena de muerte? ¿O por qué nos dices esto, Israel, si de todas maneras no aplica y de todas maneras no va a venir nadie a matarnos? ¿De qué forma aplica esto? Bueno, primeramente, ¿por qué es la pena de muerte? ¿Cuál es la razón de que sea la pena de muerte? Porque está en función del objetivo que tiene, de la misión que tiene cada identidad espiritual. Y en el caso del Beinei Noach es hacer de este mundo una morada para Hashem. Es decir, se tiene que construir un mundo apropiado para poder tener las condiciones necesarias para que sea revelada la divinidad en este mundo. Y cuando hablamos de la divinidad, no estamos hablando de una escena apocalíptica en donde bajen los cuatro jinetes del apocalipsis y se empiecen a salir los titanes de las fosas, de las Marianas, y que todo empiece a ser catastrófico para que se vea que Dios baja en su nube de fuego. No, no estamos hablando de eso. Para aquellos que nos están viendo por primera vez, no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es revelar la divinidad, es
comprender a través de la intelectualización del conocimiento de la Torah que, que el mundo existe gracias al sostenimiento de una fuerza única, de una fuerza primordial, de una fuerza eterna, de una inteligencia creadora, conductora, que dirige toda la existencia del mundo físico, no solo la del planeta Tierra, sino de la de todo el cosmos, de todo el mundo material, que gobierna las leyes de lo que hoy nosotros conocemos como leyes naturales, que se establecen gracias a la voluntad de esta fuerza primordial, de esta inteligencia primera, de este ordenador, y que solo puede ser aceptada o conocida a través de la elevación de la conciencia por a través de la elevación de la conciencia por la práctica de preceptos. Para el caso del Benei Noach, de sus 7 preceptos universales. Y que cuando el Benei Noach transgrede, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? Pues es que no está cumpliendo con la misión en este mundo, de manera general, y que está destruyendo todo lo contrario de lo que debería de hacer, que era crear un mundo apropiado para que se pueda revelar esa divinidad en este mundo. O sea, nuestro trabajo no es revelar la divinidad en este mundo, nuestro trabajo es crear las condiciones necesarias para que esta divinidad sea materializada, sea revelada, elevar el nivel de conciencia de la existencia humana a un nivel superior, más allá de la conciencia material, de las necesidades primarias, sino que aprendamos a reconocer que tenemos esta doble naturaleza con un alma moral que nos ayuda a vincularnos con la existencia superior y que nos vincula de una manera más profunda entre nosotros, que no somos individuos segmentados y segregados, sino que estamos vinculados entre sí, que tenemos una interconexión más allá de la materia y que solamente puede ser revelada a través de la elevación de la conciencia. Y estas 7 leyes universales, estas 7 categorías de práctica, nos permiten elevar esa conciencia y crear las condiciones necesarias para que este mundo pueda ser esa morada para él. Por eso es que cuando una persona transgrede una mitzvah de la Torah para el Benei Noach, es como si fuera merecedor de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque al violar este precepto, él se desconecta de esta realidad espiritual y únicamente se queda vinculado a su existencia material. Y esto lo hace parecer como una persona muerta, lo asimila como una persona muerta. En Hasidut, el intelecto hace referencia, el intelecto del mundo físico, que se queda únicamente en el pensamiento físico, en el mundo de la materia, hace referencia, alude a una persona muerta. ¿Por qué? Porque el intelecto hace una persona fría y calculadora, hace una persona totalmente desvinculada de su existencia trascendental y la deja únicamente en un plano material, en un plano terrenal. Y no con esto estoy diciendo que hay que quemar los libros de ciencia y que la ciencia miente, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es de que el conocimiento que existe, el conocimiento de las aguas inferiores, es decir, del el mundo físico, es un conocimiento dado por Hashem, pero que hay que elevarlo para que ascienda al conocimiento de las aguas superiores, es decir, de los mundos superiores, de lo divino, de las existencias trascendentales. Y que cuando una persona empieza a practicar sus preceptos, no porque le resultan lógicos, sino porque está consciente de esta existencia divina y quiere elevar al mundo a este nivel, entonces es como si estuviera vivo. Es como si en verdad la persona estuviera conectada con su verdadero propósito de manera general. De tal manera que podemos permitir a los judíos la observancia de sus preceptos en este mundo. Es decir, que
el Benei Noach, el no judío, tiene la misión en este mundo de hacer una morada con justicia, un mundo con justicia, un mundo con equidad, un mundo civilizado, un mundo con ética. En una metáfora, para que tú puedas estar a gusto en un lugar y sentirte en paz y relajado y que more el shalom, la paz en el hogar, lo que necesitas es tener una habitación limpia, ¿cierto? Incluso cuando una persona se va a sentar a estudiar, va a hacer tarea, va a hacer alguna actividad, no lo puede hacer sobre una mesa que tiene platos de comida, que está engrasada, que tiene por ahí algún líquido derramado. Lo primero que tiene que hacer es escombrar, limpiar, encontrar un espacio apropiado para poder trabajar. Si vas a hacer tu plegaria, tu servicio de plegaria, de igual manera buscas un lugar apropiado porque esté ordenado, que no esté hecho un desastre. ¿Para qué? Para que puedas hacer tu plegaria, ¿no? Porque necesitas estar en calma. Es decir, preparas el lugar. La misión del Noágida en este mundo, del Benei Noach, del neomonoteísta, es desarrollar este mundo, no de manera religiosa, no con una óptica religiosa, no es que todos se conviertan al novajismo, porque si no son unos idólatras, son unos paganos y son las peores personas del mundo. No, es que desarrollemos la moral y la ética de nuestra sociedad a través de qué? De nuestras acciones. Las acciones no son la manera de poder dar el ejemplo, son la única forma. Las acciones, cada acción de cada persona son la única forma de poder dar el ejemplo. ¿Para qué? Para poder transformar y elevar esto. Por eso es que, ¿cuál es la responsabilidad? Estamos hablando, la clase pasada hablamos de la mitzvah y hablamos de la transgresión. Ya dijimos qué es una mitzvah, ya dijimos qué es propiamente la transgresión. Ahora estamos hablando de la responsabilidad de transgredir y el castigo que conlleva. La responsabilidad que tiene el no judío de cumplir esta expresión de la voluntad de Dios en este mundo y el castigo que conlleva el no al no cumplirla, ¿no? Que no se trata solamente de lo que hago, sino también de lo que dejo de hacer. No se trata de lo que hago, sino también de aquello que dejo de hacer. ¿Para qué? Para hacer de este mundo un lugar mejor. Es por eso que de manera general, y que con suerte lo vamos a volver a retomar de una forma más detallada en los capítulos subsecuentes, cuando abordemos más adelante el texto de las leyes de Teshuvah, cuando hablamos sobre el tema de recompensa y sanción, cuando hablemos de cuáles son las características que tiene la recompensa y la sanción dependiendo del acto, podamos volver a abordar este tema en mayor profundidad. Pero de manera general, ahorita, sin entrar a detalles en específico, la sanción por la transgresión a una mitzvah, a un precepto de la Torah, es la pena de muerte. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza de la existencia del no judío, que es llevar esta civilización, a este mundo, a un nivel superior de conocimiento, a un nivel superior de práctica y de conciencia de lo que. Esta es la primera parte de esta clase, cuando hablamos con respecto a la práctica y más bien a la transgresión de un precepto y a la responsabilidad que conlleva. Pero no es la única que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a abordar ahora otra cosa que también es importante. ¿Cuándo se aplican estos castigos? ¿Cuándo se aplican estos castigos? Los castigos, este castigo de la pena de muerte, se aplica cuando la persona hace una transgresión a propósito. Cuando
la persona hace una transgresión a propósito. No tengo a nadie en la sala, estimada Belkis. No hay nadie esperando en la sala, Se fue entonces. porque no tengo nadie esperándome en la sala. Ahorita no sé si estaba, dice, creo que falló el internet. Ujú. Yo lo escucho bien. Sí, perfecto, perfecto. Ok, retomo la clase. Que me estaban comentando acá que había una persona, mi estimado Alberto estaba esperando el ingreso, pero no tengo nadie en espera, en la sala de espera. Ok, continúo entonces. ¿Cuándo entonces es que una persona realmente se hace meritoria a la transgresión, al castigo? Y esto es importante, ¿eh? Primero, ¿a partir de qué momento? Ya hablamos de cuál es la responsabilidad por la transgresión y cuál es el castigo. ¿Cuál es la responsabilidad de cumplir los preceptos y la transgresión? ¿Y cuál es el castigo que se recibe? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se aplican estos castigos? ¿A partir de cuándo, primero, una persona es responsable de la transgresión de un precepto? ¿A partir de cuándo una persona ya es responsable por las acciones que ejecuta? Para los Benei Noach, una persona es responsable ya de sus acciones a partir de que cumple los 13 años de edad. Porque ya comienza a cobrar conciencia de sus acciones. Ya no entra en la categoría de niño, sino ya está consciente y puede empezar a tomar criterio de las decisiones que uno toma. Antes de, el padre es responsable de las acciones y tiene que subsanar. Pero a partir de los 13 años, el joven, el niño, preadolescente, ya empieza a cobrar conciencia y tiene la capacidad de tomar decisiones y por lo tanto también se hace de responsable de las acciones que ejecuta. Ya es cuando empieza a tener esa conciencia. Fíjense desde qué edad, ¿eh? Muchas veces decimos, está chiquito, 25 años, todavía no sabe de la vida, ¿no? Ya tiene 33 años, pero está en emprendimiento, está tomando su año sabático. No, ya desde los 13 años la persona ya tiene responsabilidad sobre sus acciones y ya debe de cobrar conciencia. Por eso es importante que instruyamos a nuestros hijos según su camino, dice la Torah. Instruye al niño según su camino. ¿Esto qué quiere decir? No que vengas y los forjes como a ti te forjaron y en la ideología que a ti te forjaron, sino que los abras el entendimiento con base a sus herramientas, que les enseñes con base a sus habilidades, con base en su experiencia, con base en cómo ellos son. ¿Para qué? Para que desarrolles un nuevo individuo, para que desarrolles a un nuevo individuo totalmente pleno, no formado en un molde, sino con sus propias habilidades y con sus propias características, porque eso es lo que hace un monoteísta, venir a cumplir su misión particular y la general de igual forma. ¿A través de qué? Del desarrollo de la personalidad, de sus habilidades, de todo aquello que Dios le ha dotado. ¿Para qué? Para que pueda venir a hacer su parte en este mundo. ¿Cuándo se aplican? A partir de los 13 años. Ahora, estos castigos, ¿cuándo se aplican? Cuando la persona hace una transgresión, ojo, cuando la persona hace una transgresión a propósito. Cuando una persona hace una transgresión a propósito. Es decir, cuando lo hace con conocimiento de causa. Y aquí entonces entra una categoría distinta. Y nos regresamos un poco al texto que dice el libro de leyes de Teshuvá. Dice, si una persona transgrede una mitzvah de la Torah intencionalmente o sin intención. ¿Qué quiere decir intencionalmente? Pues creo que todos lo sabemos. Cuando tiene conocimiento de causa y lo ejecuta. Pero ¿qué quiere decir sin intención? Hay personas que pecan sin intención. Hay personas que transgreden sin intención. ¿Cuál sería el escenario en el cual entra esta categoría de lo hacen sin
intención. Voy a poner un ejemplo que con suerte puede resultar polémico, porque es un tema sensible, pero es el que mejor se puede llevar a la práctica, o se puede llevar como ejemplo para entender esta parte. Para la Torá, el matrimonio, para la Torá, el matrimonio es cuando un hombre y una mujer deciden vivir en comunidad, compartir el mismo techo y en su momento llegar a tener hijos. El matrimonio para la Torá es cuando un hombre y una mujer deciden compartir el mismo techo, vivir juntos y empezar a llevar una relación de matrimonio, de pareja, en donde la sociedad en la que se encuentran los reconoce como un matrimonio, como una pareja, y que empiezan a tener hijos o tienen hijos. Eso es un matrimonio para la Torá. Desde ese momento, ojo, esto que voy a explicar es desde la perspectiva de la sabiduría de la Torá y desde cómo lo explican los sabios del pueblo de Israel. Desde ese momento, esa mujer está prohibida para cualquier otro hombre en el mundo. Esa mujer está prohibida para cualquier otro hombre en el mundo. Ahora, para el no judío hay una transgresión, hay una misvá que dice, perdón, que no debe de tener relaciones sexuales ilícitas. Una de las relaciones sexuales ilícitas es el adulterio. Una de las relaciones sexuales ilícitas es el adulterio. Cuando una mujer vive en esta condición, es decir, lo que comúnmente en el mundo occidental se conoce como unión libre, que a lo mejor no está casada por las leyes civiles, tampoco se casó por la iglesia, pero ya tiene una pareja formal, ya han tenido hijos, tienen una casa, han generado un patrimonio, llevan una vida juntos y todo el mundo conoce que son un matrimonio. Esa mujer está prohibida para cualquier otro hombre. Supongamos que esta mujer sale de fiesta y conoce un hombre y este hombre se llega a esta mujer por una noche, ¿no? Solamente tienen un encuentro casual que en nuestra sociedad actual sucede, ¿no? Para, para la perspectiva de la Torá, el hombre transgredió, el hombre transgredió, no. Para la perspectiva de la Torá, el hombre no transgredió, porque él es un hombre soltero que no tiene ningún vínculo de matrimonio y él se llegó a una mujer casada, pero que él no sabía que era casada porque la mujer no le dijo. En ningún momento lo supo, ¿no? Y solamente fue una ocasión de una noche. La persona transgrede, sí, pero no hay castigo para esta persona porque fue una transgresión sin intención. ¿Sí me explico? O sea, el varón transgredió, sí transgredió, pero no hay castigo. ¿Por qué? Porque fue una transgresión sin intención, porque él no conocía, él no sabía que la mujer era casada, ¿sí? No así para la mujer, porque ella era una mujer casada y ella sí cometió el acto de adulterio con intención, ¿no? Con intención. Por eso es que cuando la Torá dice, ¿cuándo aplican estos castigos? Cuando la persona hace una transgresión a propósito. Cuando una persona hace una transgresión a propósito, es decir, con la intención de querer transgredir, cuando tiene conocimiento de causa, cuando está practicando y está haciendo con toda la alevosía y ventaja. Pero si transgrede sin querer, es decir, si esta persona
como en el caso del varón, no lo sabía, no hay un castigo, a pesar de que hay una transgresión, no hay un castigo para el caso del varón porque no sabía. Sin embargo, ahorita voy a dar la palabra a la estimada Magali, porque yo sé que es un tema medio polémico, ya sé que van a empezar a hacer álgidas las situaciones, pero aquí voy a desarrollar todo el tema para que podamos entonces comprender de qué va. Sin embargo, esta situación queda algo en particular, queda algo como entredicho, exacto, como que ahí dices, pero ¿cómo no sabías? ¿No? Ahí entra una subcategoría. Cuando se hace con intención, cuando se hace sin intención, pero muy cercano al querer hacerlo. Cuando se hace sin intención de transgredir, pero muy cercano al querer hacerlo. ¿Cómo es que tú conoces a una mujer en un bar y no se te ocurre preguntar antes de tener algún encuentro con ella si no tiene algún tipo de relación o algún vínculo con alguien para, pues, no transgredir, ¿no? Ahí, con suerte, la persona dijo, mejor no saber. Y ahí es cuando, entonces, la persona está transgrediendo sin intención, pero muy cerca de hacerlo con intención. Como decía el chavo, lo hice sin querer queriendo, ¿no? Se me chispoteó, lo hice sin querer queriendo, ¿no? Y ahí es cuando esto entra en un área gris. Y ahí es cuando uno debe de tener en cuenta muchos factores para poder juzgar este tema. No es algo sencillo, ya se dan cuenta que esto es mucho más complejo de lo que podríamos imaginar. Vuelvo a recapitular. ¿Cuándo se aplica el castigo? Cuando una persona transgrede con intención, cuando una persona transgrede a propósito. Y en el ejemplo que traje fue que una mujer que vivía en matrimonio transgredió y tuvo relaciones sexuales con un hombre que era soltero, ¿no? Y este hombre no lo sabía. ¿Para quién viene el castigo? Para la mujer. Aunque el otro transgrede, no viene con castigo porque no lo sabía. Pero después viene el fijarse mejor a detalle y decir, ay, ¿a poco no sabías? ¿A poco no lo presentías? ¿A poco no lo insinuaste? ¿A poco no se te ocurrió preguntar? Pues la verdad sí tuve como mis indicios, pero preferí mejor no saber. Entonces, allí es cuando la persona está transgrediendo sin intención, pero muy cercano al querer hacerlo, ¿no? Porque prefiere omitir la información. Este es un caso polémico, ¿no? Este es un caso muy polémico. Pero ¿cuáles son otros casos en los cuales no puede haber polémica? En el del robo. ¿Por qué? Porque pues todo mundo sabe que no se debe de robar, ¿no? Y no puedes agarrar y decir, ay, es que estaba sobre la mesa y pues nadie tenía dueño y yo lo agarré. Al final del día es un robo, ¿no? Estaba en el mostrador y nadie estaba mirando y yo lo tomé. Eso es un robo, ¿no? Aquí es cuando la Torah dice que entonces la persona tiene la obligación de saber. Ojo, aquí es donde donde la Torah explica y dice, él puede haber una transgresión sin intención, pero bien la persona sí tiene la obligación de saber, de enterarse, tiene la obligación de conocer del asunto. Y ahí es cuando no te puedes escapar tan fácil del tema, porque estás obligado a saber del asunto, estás obligado a enterarte, ¿no? ¿Para qué? Para no transgredir, para no transgredir. ¿Por qué? Porque es importante. Yo en algún momento traje un ejemplo en donde yo decía,
incluso en este grupo en donde yo decía, voy a Puerto Rico y me estaciono en un lugar prohibido sin saber y me infraccionan, ¿no? No lo hice con la intención, ¿no? Pero no me exime de la multa, ¿no? Al final del día me dicen, no, pues ni modo, no lo sabes, ya lo sabes para la otra. Porque mi responsabilidad era saber, enterarme, que si yo iba a manejar, bueno, pues tenía que saber cuáles eran las leyes civiles, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de tránsito que rigen en el país para poder para no ser infraccionado, para no quebrantarlas, ¿no? El ser humano tiene la obligación de saber, de enterarse. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es hacer de este mundo un lugar ético y moral. Ahí es cuando uno viene a elevar la conciencia. ¿Se dan cuenta? Y esto lo traigo a cuenta porque antes de pasar a la siguiente palabra que es el debe arrepentirse, primero debemos de saber, de entender cuál es la responsabilidad que tenemos frente a una transgresión, ¿sí? ¿Y cuál es la categoría en la que entra esta transgresión? ¿Cuál es el momento en el que ya somos responsables de una transgresión? ¿Y cuál es el castigo que recibiríamos por transgredir un precepto? Para entonces después sí entrar al concepto de arrepentirse, como lo manejan las leyes de Teshuvá, que es algo todavía mucho más elaborado. Es una clase, con suerte, un poquito con picardía, polémica, pero vamos a irla desarrollando poco a poco. Hasta aquí voy a dejar el tema, voy a dar pase a las preguntas y respuestas, que espero que haya muchas. A ver, estimada Magali, adelante. Sí, soy yo, perdona la voz, que ayer mi hijo cumplió años y de tanto hablar me quedé sin voz. Ah, ok. Cumplió 24. Ah, Cumplió muchas 24. felicidades. Más saltado, Pero, felicidades. gracias. Estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, ya lo había escuchado, totalmente de acuerdo, claro, súper interesante. Pero te pregunto, eh, eh, aparte de las leyes no ágidas, en este punto de, bueno, no estaban las leyes en ese momento, yo entiendo que ellos cumplían las leyes no ágidas. En el punto del hijo de Jacob, no sé si fue Rubén, cuando él fue, dejó su marca, su bastón, que se acostó con su yerna prácticamente porque no quedaba embarazada. Él incumplió ahí algún mandamiento. Ok. Me escuchaste porque se me fue la Sí, voz. sí, no, no, sí escuché la pregunta. Y estoy tratando de hacer memoria a la respuesta porque sí ya la había leído a una respuesta. Eh, la respuesta es no, no incumplió, pero tengo que explicarla y elaborarla. Pero Ok. para eso tengo que recordar cuál era la explicación. Denme oportunidad y la próxima No, traigo sí, no la hay problema. Creo traigo- que ¿no? había el mismo punto que dijiste ahora, me habían dicho que no había transgredido. Exacto, Eh, no, no lo había eh, transgredido. exactamente, primeramente, él no sabía que era su yerna porque ella nunca se descubre, se Ella se estuvo hizo pasar cubierta, como si Se fuera hizo una pasar como ramera, una ramera. ajá, para poder exacto. tener descendencia creo que del hijo que no que le negaron. Es que no recuerdo muy bien el nombre. Exactamente. Ajá. Nada, está súper interesante y qué bueno que lo traes ese estudio que están y tan, hay mucha tela para cortar, porque en un pasado mi sobrino, pues como pasa todas las religiones, él pues, mi sobrino pues embarazó una muchacha y ellos estuvieron viviendo, él se hizo responsable del hijo y se hizo, pues, vivió con ella para ojos de todo el mundo, pues en este caso de nosotros, que ya nosotros conocíamos ya, pero yo no conocía nada de eso, no son nuestras creencias, este, ellos le dijeron que estaba viviendo Pecado. en pecado, la iglesia, los cristianos, Tenían que casarse porque que tenían estaban que viviendo casarse obligadamente, tenían que casarse y esto, lo otro, Ujú. y, y esa situación de casarse, eventualmente, pues, terminó
más desastroso Que el inicio. que el matrimonio costó más barato que el divorcio Claro, por supuesto. por muchas situaciones y pues, mucha gente que mi jefa que tuvo 12 años conviviendo, eventualmente se casó legalmente, pero fue feliz, ¿sabe? No, para ojos de todo el mundo ese es su esposo, ella es su esposa Claro. y todo está claro. Y ese es un tema hoy bien, bien tremendo, de verdad, que hay mucho más que decir allí, mucha tela de donde cortar porque deben de haber miles de preguntas, ¿verdad? Sí, Pero claro. es bien interesante ese punto y cómo lo llevaste y cómo trajiste, porque de verdad que tiene mucha profundidad. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Pedro. Y sí, justamente con el tema del matrimonio, en otros sistemas religiosos justamente pasa eso, ¿no? O sea, uno dice, están en el pecado si no se casan, pero para la Torah es todo lo contrario, en realidad están ya viviendo como un matrimonio, ya es un matrimonio el hecho de que ya tengan descendencia, el hecho de que ya se hayan ido a vivir juntos, ya es un matrimonio, ya es una unión de un hombre y una mujer, están formando un hogar y para nada que es una transgresión. Lo que sería una transgresión sería que el hombre continuara teniendo relaciones sexuales con mujeres casadas, ¿no? Eso sería una transgresión y viceversa, ¿no? Eso sería la transgresión. Sin embargo, esto es justamente lo que nos permite el estudio ordenado. Yo, para serles honesto, he llevado un tiempo para poder organizar esta clase en particular porque es un curso que quiero darlo lo más, lo más robustecido posible para tener fuentes, para poder agarrarnos bien y aclararnos todas las dudas. Y este ejemplo que traje, sabía que iba a ser un poquito polémico, pero al final del día nos ejemplifica muy bien cómo es que debe de haber la responsabilidad de la persona de saber, de enterarse, de conocer, de estudiar, ¿no? En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la intención es, no podemos ser ingenuos. Eso es lo que no podemos ser ingenuos, ¿no? Y que por la ignorancia queramos justificar nuestras malas acciones o nuestras transgresiones, ¿de acuerdo? Para que no encontremos de ahí esa como salida. De todas formas, voy a traer la próxima clase la explicación del caso de Rubén para que la respuesta es no, no transgredió, pero voy a traerlo todo bien apoyado para que podamos explicarlo y que nos quede muy bien claro este tema, ¿de acuerdo? Perfecto. Así adelante, estimada Magali. Una pregunta. Sí. En el caso de que, lo digo porque esto sucede mucho en la juventud, que ellos tienen, pues, tienen sus novias o sus novios, sus parejas, como ellos dicen, sus parejas, porque eso yo lo escucho tanto a la Ujú, juventud hoy día, tienen su pareja, pues se dedican a su pareja, están juntos, pero pues están, tienen su intimidad y se dejaron, están 5 años y se dejaron. En ese caso, entonces ya eso no es, ya hay un tipo de violación allí, porque entonces se dejaron, tuvieron una relación por 5 años, por un ejemplo, por ajá, decir un tiempo, ujú, convivieron, no tuvieron hijos, o como ujú, sucede en muchas parejas, rompen su relación y continúan con otra pareja ujú, y siguen en la misma, teniendo relaciones con cada pareja en esa situación. ujú. Entonces ya ahí hay promiscuidad, ya ahí hay, entonces hay La palabra fornicación. propiedad, la palabra apropiada es promiscuidad. Desde la perspectiva de la Torá, no existe el concepto de noviazgo, ¿sí? No existe el concepto de noviazgo, porque es un concepto occidental que da la oportunidad a la persona de como querer conocer a más personas y más y más. En el judaísmo no existe el noviazgo, simplemente es conocer a la persona con la cual te vas a casar y vas a tener el resto de tu vida y hasta ahí. Entonces, desde la perspectiva de la Torá, eso se le conoce como promiscuidad. Y si bien no están haciendo una transgresión a una ley como tener una relación sexual ilícita, están teniendo una mala práctica de su vida sexual, ¿no? Y eso en algún momento pues va a terminar pues mal, Ujú, ¿no? Va a Pero terminar. en este caso, barajeándolo de otra manera, del punto que lo trae Maggie, eh, son novios, 5, 2, 3 años, o sea, no sé, Ujú. el tiempo determinado, Sí, claro. y tienen relaciones y tal vez no conviven Ajá. todavía,
en ese lapso, porque en lo de novio, pues, porque ahora pues se dice su pareja, pero que ellos sean fiel uno al otro, exactamente fiel. Sí, Y uno de ellos, en ese caso lo que sucede es de que en realidad ante la Torá, vuelvo a repetirlo, ante la Torá, eso es un matrimonio. Cuando un ok, hombre se llega a una mujer y la conoce en la intimidad, es un matrimonio. ok, perfecto, Aunque exacto, ellos quieran decir que es noviazgo, es un matrimonio, delante de la Torá, ¿sí? Sí, Wow. delante de la Torá, es un matrimonio. Aunque no haya infidelidad y todo eso, realmente es un matrimonio, exacto. ¿sale? Eso. ¿De acuerdo? Gracias por su contestación. Muy bien. Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Como siempre, un gusto, de verdad, un gusto el poder estar con ustedes. Me encanta poder compartir este espacio en las noches con ustedes. Antes de terminar, les quiero pedir una disculpa. La clase del jueves se me cuatrapearon los leones, no pude transmitir en vivo por más que quise hacerlo. No pude, no me daba la transmisión, me cansé y me desesperé, pero ya ayer pude hacer una prueba igual y creo que ya Dios me dio el entendimiento de cómo hacerlo y ya lo pude hacer. Fue la primera vez que transmití en vivo en Facebook, ¿eh? O sea, es que sí transmito en vivo en Facebook, pero con el Zoom, pero esta vez lo quise hacer directamente en vivo desde Facebook sin meterme a Zoom, por eso no les mandé ningún link de sala, pero no me falló completamente. Pero bueno, ya le aprendí, dije no me va a ganar la tecnología, ya le aprendí, así que ahorita ya vamos a programar con ayuda del cielo las clases, ese espacio en la página de Facebook para que nos ayuden a compartirlo y que lo tengamos mucho mayor alcance en la transmisión. Muchas gracias a todos, ahora sí, que tengan excelente inicio de semana, fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom. Gracias. Shalom. Hola. Chao. Bueno,